La tercera prueba con el objeto SCP-093. El objeto del Mar Rojo se realizó con un sujeto varón de 21 años. Cuando lo agarró, el disco cambió a un tono violeta. Al igual que en otras pruebas, el sujeto fue enganchado a un sistema de poleas de cable y entró en el espejo. Esta vez, a través del reflejo del espejo, el personal de la fundación pudo discernir lo que parecía ser un moderno distrito céntrico, similar a una ciudad como Nueva York. Las calles estaban en su mayoría vacías, excepto por unos pocos coches de marca y modelos desconocidos, que parecían muy avanzados y aerodinámicos. El sujeto intentó mirar por la ventanilla de los coches, pero se echó atrás, señalando que había un hedor rancio procedente de las zonas cercanas a la mayoría de ellos. Se le pidió al sujeto que inspeccionara el interior de algunos coches. El sujeto limpió el polvo de las ventanillas y descubrió que el interior de muchos de los coches estaba cubierto de la misma materia plástica marrón de pruebas recientes. Sin embargo, había un vehículo que parecía más reciente que los demás y cuyo interior estaba inmaculado. Las puertas de este vehículo tampoco estaban cerradas con llave y el sujeto se introdujo rápidamente en su interior, cerrando a continuación las puertas. El personal le pidió que saliera del coche, pero el sujeto se negó momentáneamente porque se sentía un poco nervioso. Control discutió con el sujeto sobre este tema y mientras esto ocurría, el sujeto miraba alrededor del paisaje urbano desde el coche. Durante una panorámica se vio claramente una cara mirando hacia el interior del coche con los ojos observando al sujeto. Sin embargo, esto no se notó hasta la revisión de la grabación posterior a la prueba. El sujeto no hizo ningún comentario con respecto a esta entidad en ningún momento. Control envió a un equipo de 4 personas armadas de la fundación para que buscaran al sujeto y exploraran por su cuenta. Se localizó al sujeto, se le quitó el arnés y se pasó la señal de la cámara al equipo. Se ordenó al equipo que inspeccionara un edificio cercano. Este edificio tenía puertas de cristal grabadas con el nombre XEA, Research Partners Inc., y las puertas estaban entreabiertas. El equipo entró en el edificio y en el vestíbulo principal, que parecía ser el vestíbulo de un edificio corporativo normal. Había un mostrador de recepción en forma de C con una silla apartada de él, como si lo hubieran dejado con prisa. Había un ordenador de escritorio y el equipo intentó acceder a él, pero tras varios intentos fallidos de introducir la contraseña, siguieron adelante. Detrás de la puerta de recepción habían 2 puertas de elevador, un ascensor a la izquierda y otro a la derecha con botones de llamado similares. El elevador de la izquierda estaba averiado, la puerta abierta y el hueco vacío. El ascensor de la derecha parecía funcional y tenía energía. El equipo se dirigió al nivel 114, que era el botón más alto del teclado del ascensor. Una vez que llegaron al nivel 114, entraron en una espaciosa habitación con sofás y grandes ventanales. La vista de la ciudad era asombrosa. La ciudad de abajo era gris y silenciosa, sin indicios de vida a esa altitud. Algunos edificios de la ciudad tenían un extraño color marrón que parecía haber sido salpicado contra ellos. Otros edificios tenían pisos donde el vidrio había sido destrozado y la misma sustancia marrón se filtraba por los bordes. El miembro del equipo con la cámara conectada a él fue llamado por su compañero para mirar por otra ventana y desde allí se podía ver a una de las criaturas humanoides de las pruebas anteriores. En una autopista que rodeaba la ciudad se arrastraba otro de los grandes humanoides de medio cuerpo arrastrándose con sus brazos elásticos, tal y como se había visto en pruebas anteriores. Recorrió la autopista y luego se perdió de vista. El equipo regresó al ascensor y se encontró con que el botón del nivel 74 ya se había activado. Nadie había pulsado ese botón todavía, por lo que parecía haberse activado por decisión propia. El equipo acordó viajar hasta el nivel 74. En la planta 74, las puertas se abrieron y despejaron la vista a la zona de espera de lo que parecía ser la consulta de un médico. En el mostrador de recepción había una hoja de firmas con una serie de nombres y fechas. Las fechas de la hoja de firmas llevaban todas el año 1953. Sobre la mesa había un bloc de notas titulado «De la mesa del Dr. Boris Sitsky, bendito purificador». La puerta de la zona del médico estaba dibujada con el mismo nombre y título, así como un crucifijo. A través de esta puerta se extendía un largo pasillo y al final del mismo había una puerta cerrada con llave. A petición de Control se colocó una pequeña cantidad de C4 en la puerta cerrada con llave y luego se voló, forzando la puerta a abrirse. Dentro de la habitación había un total de 6 grandes cápsulas. 2 estaban rotas y un material ambarino parduzco cubría el suelo que salía de ellas. Una estaba vacía. En las otras 3 habían humanos desnudos flotando dentro de máscaras para respirar. Frente a los tubos habían sensores y pantallas que mostraban el estado médico de estas personas. Control pidió que se ampliara en una de las páginas del historial de la paciente. Después de enfocarla, se leía: la ciudadana Jennifer Maxurka sufrió un lapsus cardíaco que la llevó a acostarse con su vecino 2 veces por la noche cuando su marido se marchó de casa. La paciente se sometió a la oración del Señor y a nuestras manos para la limpieza de mente y cuerpo.
administrada por el sumo padre Yu Lakin, y la paciente se sometió a un periodo de 3 días en las lágrimas del Señor para limpiar su sistema y luego fue liberada de buen humor. El sujeto de la prueba, que había estado viajando tranquilamente con el equipo de escolta, empezó a entrar en pánico. La cámara se desplazó para enfocarle y reveló que estaba rodeado de entidades similares a las presenciadas en las 2 primeras pruebas. El equipo afirmó no ver nada más en el pasillo, pero el sujeto confirmó que podía ver a las entidades que lo rodeaban, una diferencia inusual con respecto a pruebas anteriores en las que los sujetos no podían ver a las entidades que les rodeaban. Se pidió al equipo que recogiera al sujeto, y cuando un miembro del equipo se adelantó, las entidades se movieron para dejarle paso y asegurar al sujeto, pero pronto se cerraron, de modo que se agolparon alrededor del sujeto y no dejaron de mirarle. El sujeto también estaba claramente angustiado. El equipo regresó a la planta baja y salió del edificio. De repente, el sujeto gritó y señaló a su izquierda, donde uno de los grandes torsos se arrastraba lentamente por una gran autopista. La entidad giró su cabeza sin rasgos para mirar el equipo de escolta. Levantó la cabeza hacia el cielo y emitió un bramido. El control de sonido pidió al equipo que regresara inmediatamente a la salida a través del espejo. La criatura de la autopista extendió un brazo hacia abajo que se estiró hasta tocar el suelo. Todos los miembros del equipo, excepto uno, regresaron a través del espejo. Tan pronto como el sujeto entró, el espejo se cerró y volvió a su reflejo normal. El miembro del equipo se quedó atrás en el otro mundo. Tan pronto como el sujeto entró en la habitación, empezó a entrar en pánico e intentó luchar para salir. El sujeto fue eliminado por el líder del equipo después de que sacara la pistola de campo reglamentaria. Se intentó reabrir el portal espejo, pero se tardó varios minutos en encontrar a alguien que emitiera el mismo color violeta. Después de varias horas tuvieron éxito, pero cuando el equipo regresó al lugar, el miembro abandonado no estaba a la vista. Su uniforme y sus pertenencias, sin embargo, estaban presentes y fueron recuperadas. Se le dio por muerto. Más tarde, al revisar las imágenes de la cámara recuperada, se descubrió que la criatura humanoide había descendido sobre el miembro del equipo. El mismo material plástico marrón goteaba de la criatura y cubría la cámara. Se realizaron disparos, pero entonces los gritos del miembro del equipo fueron silenciados cuando presumiblemente fue consumido por la criatura humanoide. La cámara permaneció allí, mostrando a la criatura alejarse fuera de vista. La información obtenida de este experimento sigue siendo objeto de estudio. Se ha prohibido a los miembros de la clase D realizar más experimentos con el SCP-093. Ahora se trata de recuperar documentos, lo cual es de suma importancia. Para el cuarto experimento se utilizó al Dr. ___, que era el único individuo que parecía ser capaz de proyectar un color amarillo en el SCP-093. Cuando entró en el espejo se podía ver un cubículo de oficina. Rechazó el sistema de arnés y polea ya que creía que ninguna de esas criaturas humanoides vivía en este edificio de oficinas. El Dr. ___, entró en la oficina donde había otros 30 cubículos. Parecía una oficina corporativa atípica con tazas de café abandonadas y algunos platos con donuts, aunque estas estaban duras como piedras. Una PC de escritorio seguía encendida y activa. ¿De dónde sacan la energía?, se preguntó el Dr. ___. Procedió a comprobar el escritorio, pero no encontró nada de interés. Entró en el ascensor, que tenía una serie impar de números del -115 al 120. El Dr. ___ entró en el ascensor y descendió hasta el nivel -115. El viaje fue largo, de unos 15 minutos. Durante el descenso, la cámara experimentó un fallo de funcionamiento que hizo que las imágenes pasaran a mostrar una vista de una especie de páramo invernal en el que se veía una cabina cubierta de nieve, a otra en la que aparecía el Dr. ___ en el ascensor. Para este momento, la cámara tomó otras 14 figuras en el ascensor junto a él, similares a las vistas en pruebas anteriores. Cuando se le preguntó al Dr. ___, explicó que no podía ver nada. Al moverse en el ascensor, las entidades también se movieron para dejarle espacio. El Dr. ___ comenzó a quejarse de un hedor y detuvo el ascensor en el nivel -110. Cuando se bajó, pareció encontrar una especie de sala de seguridad con imágenes de las cámaras que seguían activas. Cuando revisó las cámaras de seguridad, se encontró con una que apuntaba a una de estas figuras humanoides, aunque esta parecía ser increíblemente grande, tranquilamente del tamaño de 6 pisos. Pudo notar esto ya que tenía un coche en su mano, el cual estrujaba contra una pared como si fuera un juguete. La criatura parecía estar encerrada en una especie de cámara y seguía golpeando las paredes, supuestamente para escapar, pero sin éxito.
El doctor recuperó algunos archivos más de la sala y luego regresó al nivel original donde entró y volvió a atravesar el espejo sin ningún obstáculo. La prueba final, la prueba del rojo, se llevó a cabo con un técnico de la Fundación, el único individuo entre los probados que fue capaz de producir un color rojo feroz en SCP-093. Cuando entró en el espejo, apareció una habitación en blanco. Curiosamente, ningún tinte rojo cubría la vista, a diferencia de todas las demás pruebas de color anteriores. La cámara del sujeto reveló un gran pilar cilíndrico que giraba por sí solo. El objeto era de altura desconocida y parecía tener 1,8 metros de grosor. Había agujeros distribuidos por todo el objeto a intervalos aparentemente aleatorios. En ocasiones se emitía un haz de luz blanca desde estos agujeros. Cuando la cámara giró, reveló muchos objetos similares al SCP-093 decorando las paredes, y de donde el sujeto había entrado había un espacio en donde faltaba uno de estos discos. El sujeto encontró una escalera que conducía a la parte inferior, por la que bajó y se encontró con una sala grande y limpia llena de equipos informáticos. En un ordenador se encontraron varias grabaciones de video, una de ellas de un hombre que parecía tener unos 30 años. En el ordenador se le veía en la misma habitación, aunque en el fondo la habitación parecía más limpia y cuidada. Me llamo Michael Tanway y soy agente de la Fundación. El hombre habló a la cámara de video. El año en mi mundo es 1972. Supongo que es el mismo en este mundo. Pero por lo que he visto, debido al SCP-093, la vida en este mundo terminó aproximadamente en 1954. He utilizado al SCP-093 para visitar una serie de sitios que empiezan y terminan aquí en este centro. He visto los paisajes donde no crece la hierba. He huido de los sucios que persiguen cualquier cosa que perciben. No sé cómo cazan, pero he aprendido lo que son. La grabación de video continuaba explicando más de sus encuentros con las criaturas humanoides. Se le pidió al sujeto que recuperara los archivos y volviera a la base. Sin embargo, en el momento de la reentrada se produjo algún tipo de fallo y SCP-093 reapareció de nuevo en la base, pero sin el sujeto. Durante aproximadamente 1 hora y 43 minutos, el espejo se negó a volver a abrirse hasta que finalmente el sujeto pudo reaparecer. Parecía en buen estado, aunque parecía un poco callado. En una evaluación médica realizada poco después, el sujeto arremetió repentinamente, pareciendo haber perdido la cabeza. Mientras intentaba reducirlo, hizo gala de una gran fuerza y utilizó un arma de fuego para disparar a uno de los miembros del personal, causándole la muerte. Los guardias dispararon al sujeto una vez con el arma reglamentaria directo al corazón y otra en el pecho, pero el sujeto no cayó. Todo el personal evacuó la sala. Un equipo más fuertemente armado entró en la sala de interrogatorios y utilizó armas automáticas para despachar al sujeto. Los informes confirmaron que el sujeto no sangró al recibir el disparo, sino que dejó escapar una sustancia marrón verdosa que parecía ser una mezcla del producto observado en algunos tubos de contención y el material recuperado durante la prueba violeta. Se desconoce qué detonó el comportamiento del sujeto. Quizás tuvo que ver con la exposición por tiempo relativamente largo en el mundo alternativo. En la actualidad, todos los experimentos relacionados con el SCP-093 se han suspendido temporalmente hasta que la Fundación haya evaluado los materiales recuperados. Algunos investigadores teorizan que el disco es una especie de transportador a una dimensión distinta, o al menos a un universo paralelo en el que la humanidad terminó en el año 1953, y seres como los del medio cuerpo que se vieron en los experimentos gobernaban la Tierra. ¿Qué te ha parecido el caso de SCP? ¿Tienes alguna teoría sobre lo que es el SCP-093? Coméntala a continuación. Por favor, suscríbete al canal para que podamos seguir publicando casos espeluznantes como este.